Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida perfecta. Javier Valdés estaba de pie en la oficina de su casa, con el teléfono en la mano, mirando fijamente la imagen del ultrasonido en la pantalla de su computadora. A sus 34 años, había construido una vida que la mayoría de los hombres envidiarían, una exitosa firma de consultoría en ciberseguridad, una hermosa casa en los suburbios y ahora, supuestamente, un bebé en camino con Beatriz, su esposa desde hace 3 años. «Deberías enviárselo a tu hermana», gritó Beatriz desde la cocina. «Le encantará verlo». Javier sonrió al hacer clic en el archivo adjunto. Su hermana mayor, Leticia Leti Benítez, se había convertido en una de las radiólogas más destacadas del país. Había pasado años estudiando imagenología médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en la CDMX, antes de establecerse en un prestigioso puesto en Monterrey. Si alguien apreciaría el milagro de esa imagen granulada, era Leti. Escribió un mensaje rápido: «¿Adivina quién va a ser tía?». 8 semanas de embarazo. Betty y yo estamos en las nubes. Javier había conocido a Beatriz hace 4 años en una conferencia de tecnología en Guadalajara. Ella trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, era encantadora y vivaz, con cabello castaño rojizo y unos ojos verdes que parecían brillar cuando reía. Su noviazgo había sido un torbellino, salieron 6 meses antes de que él le propusiera matrimonio en una playa de Los Cabos. Su empresa, Soluciones de Seguridad Valdés, había despegado hace 3 años cuando identificó una vulnerabilidad crítica en el sistema de pagos de una importante cadena de tiendas. El contrato de consultoría de 7 cifras, en millones de pesos, que le siguió había sido el primero de muchos. Ahora, a sus 34 años, Javier empleaba a 12 personas y tenía contratos con algunas de las empresas más importantes del país. La vida era buena, perfecta incluso. Beatriz apareció en el umbral de la puerta, vestida con pantalones de yoga y un suéter holgado. «¿Se lo enviaste?». Justo ahora, Javier cerró su laptop. «Se va a volver loca. Nos ha estado molestando con lo de los niños durante 2 años. Tu hermana puede ser un poco intensa», dijo Beatriz, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Javier había notado la tensión entre Beatriz y Leti durante el último año. Su hermana nunca había dicho explícitamente que no le cayera bien su esposa, pero había cierta frialdad, una distancia profesional que parecía no encajar con la personalidad generalmente cálida de Leti. «Tiene buenas intenciones», dijo Javier. «Prácticamente me crió después de que mamá murió». Su madre había fallecido de cáncer de mama cuando Javier tenía 14 años y Leti 22. Ella pospuso su ingreso a la Facultad de Medicina 1 año para ayudar a su padre, Francisco Valdés, a cuidar de Javier. Ese sacrificio había forjado entre ellos un vínculo más fuerte que el que comparten la mayoría de los hermanos. El teléfono de Beatriz vibró. Lo miró y lo silenció rápidamente. «Tengo que ir a la farmacia. Por las vitaminas prenatales». «Yo puedo ir». «No, también necesito comprar otras cosas». «Cosas de mujeres», tomó su bolso y sus llaves. «Vuelvo en 1 hora». Javier la observó salir, notando lo rápido que se había movido cuando vibró su teléfono. Probablemente no era nada. Había estado estresada por el embarazo, preocupada por las náuseas matutinas y las citas con el médico. Hizo a un lado ese pensamiento y regresó a su trabajo, revisando el código para la auditoría de seguridad de un nuevo cliente. 2 horas después, su teléfono sonó. El nombre de Leti apareció en la pantalla. «Hola, hermana. Supongo que ya lo viste». «Javier». Su voz apenas superaba un susurro, tensa por una emoción que él no pudo identificar. «Miedo, ¿dónde estás ahora mismo?». «En casa. Trabajando». «¿Qué pasa? ¿Está Beatriz ahí?». «No. Fue a la farmacia». «Leti, me estás asustando». «¿Le pasa algo al bebé?». Un largo silencio. Javier podía escuchar su respiración, podía imaginarla en su oficina, rodeada de monitores e imágenes médicas, con su mente analítica intentando descifrar algo. «Ve a un hospital». «Ahora». «Tienes que llevarla a un hospital. A uno diferente». La sangre de Javier se heló.
¿Qué? ¿Está bien el bebé? No le digas a tu esposa que hablaste conmigo. La voz de Letty había bajado aún más, urgente y autoritaria. ¿Me escuchas? Esto es crucial. Me estás asustando. Gritó Javier, levantándose tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Escúchame con atención, dijo Letty. Ese ultrasonido que me enviaste. Necesito que me digas exactamente dónde se lo hizo Beatriz. ¿Qué clínica, qué doctor, todo? La mente de Javier iba a 1000 por hora. En el consultorio de la doctora Morales. Mónica Morales. Es una ginecobstetra en Avenida Reforma. Letty, por favor. Conozco a Morales. Fuimos juntas a un congreso el año pasado. Javier, necesito que confíes en mí sin hacer preguntas en este momento. ¿Puedes hacer eso? Eres mi hermana. Por supuesto. Consigue la imagen original del ultrasonido, no una fotografía, la impresión real. Mira en la esquina inferior derecha. Debería haber un código de identificación de la clínica, la fecha impresa y un número de expediente del paciente. Envíame esos números por mensaje. No llames. Manda mensaje. ¿Por qué? Porque esa imagen ha sido editada, Javier. Editada profesionalmente. Y creo. Hizo una pausa. Creo que necesitamos verificar algunas cosas antes de que te diga algo más. Por favor, solo haz esto por mí. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Editada? ¿A qué te refieres con editada? Los metadatos están mal. La resolución de la imagen es inconsistente. Javier, llevo 12 años haciendo esto. He visto miles de ultrasonidos. Este ha sido manipulado digitalmente. La voz de Letty se quebró un poco. Por favor, solo consígueme esos números. Si me equivoco, me disculparé y nos reiremos de lo paranoica que soy. Pero si tengo razón. Si tienes razón, ¿qué? Entonces tu esposa no está embarazada. Y tenemos que descubrir por qué quiere que creas que lo está. La llamada se cortó. Javier se quedó helado, con el teléfono en la mano, mientras la vida perfecta que había construido comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Capítulo 2. La investigación. Las manos de Javier temblaban mientras subía las escaleras hacia la recámara principal. Beatriz guardaba documentos importantes en su buró, tarjetas de seguro, recordatorios de citas, expedientes médicos. Nunca antes había tenido motivos para revisarlos. La confianza siempre había sido la base de su matrimonio, o eso creía él. La impresión del ultrasonido estaba guardada en una carpeta etiquetada como bebé. Javier la sacó, su instinto de ciberseguridad se activó al examinarla con otros ojos. La calidad del papel era papel térmico estándar, del tipo que se usa en la mayoría de los consultorios médicos. La imagen mostraba lo que parecía ser un feto de 8 semanas, claramente visible contra el fondo oscuro. Le tomó una fotografía a la esquina inferior con su teléfono. El código de la clínica decía MHC 2891. La fecha indicaba el martes pasado. ID del paciente, BW 447-1823. Le envió la información a Letty por mensaje y luego se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente la imagen. ¿Qué había visto su hermana que él no podía ver? Su teléfono vibró. Letty, dame 20 minutos. No la enfrentes todavía. Voy a pedir un favor. 20 minutos se sintieron como 20 horas. Javier caminaba de un lado a otro en la habitación, su mente dando vueltas por distintos escenarios. Tal vez era un error. Los errores médicos ocurren todo el tiempo. Quizás el equipo de imágenes había fallado, o... Su teléfono sonó. Letty, dime, dijo Javier. Llamé a Mónica Morales directamente. Somos lo suficientemente buenas colegas como para que me tomara la llamada. La voz de Letty ahora sonaba firme, profesional. Javier, ella no tiene a ninguna paciente llamada Beatriz Valdés en su sistema. Nunca la ha tenido. La habitación pareció inclinarse. Javier se dejó caer de golpe en la cama.
Ese número de expediente de paciente le pertenece a una mujer llamada Jennifer Velázquez, quien se hizo un ultrasonido en el consultorio de Morales hace 3 meses. Jennifer ahora tiene 26 semanas de embarazo. Letty hizo una pausa. El código de la clínica es real. La fecha fue alterada. De alguna manera, Beatriz consiguió acceso al ultrasonido de otra paciente y le cambió la fecha. ¿Cómo es eso siquiera posible? Trabaja en ventas farmacéuticas. Tiene acceso a consultorios médicos, conoce los sistemas, sabe cómo hablar con el personal. No le sería difícil fotografiar un ultrasonido durante una visita de ventas, especialmente si se hizo amiga de alguna enfermera o recepcionista. La voz de Letty se suavizó. Javier, lo siento muchísimo, pero hay más. ¿Más? Llamé a otros 2 consultorios ginecológicos en un radio de 15 kilómetros de tu casa y pregunté si tenían a Beatriz Valdés como paciente. Ninguno la tiene. No puedo llamar a todos los consultorios del estado, pero... Dejó la frase en el aire. ¿De verdad la has visto hacerse una prueba de embarazo? ¿Has ido a alguna cita con ella? Javier hizo memoria. Beatriz le había contado sobre la prueba positiva hacía 6 semanas, le había mostrado la pequeña tira con las 2 líneas rosas, pero él había estado en su oficina cuando ella se la hizo. Ella había bajado las escaleras, llorando de alegría, y él simplemente le había creído. ¿Las citas? Siempre había ido sola. Las citas en la mañana son más fáciles, le había dicho. Siempre estás muy ocupado con el trabajo en las mañanas. Grabaré los latidos la próxima vez. No he ido a ninguna cita, admitió Javier. Siempre tenía excusas para que yo no fuera. ¿Ha mostrado síntomas? ¿Náuseas matutinas? ¿Fatiga? Lo pensó. Beatriz había estado cansada, claro. Se había quejado de náuseas un par de veces, pero ahora que lo pensaba, en realidad nunca había vomitado. Solo decía que se sentía mal. Dios santo, susurró Javier. Hay algo más que tienes que saber, el tono de Letty cambió. Cuando estuve preguntando por ahí, siendo muy discreta al respecto, mencioné que estaba tratando de localizar a una paciente. Una de las enfermeras del tercer consultorio al que llamé reconoció el nombre de Beatriz de inmediato. ¿Por qué? Porque Beatriz fue hace 4 meses preguntando por una ligadura de trompas. Quería asegurarse de que no podía quedar embarazada. Las palabras golpearon a Javier como un puñetazo físico. Se puso de pie, con la necesidad de moverse, de hacer algo con la rabia que se acumulaba en su pecho. ¿Por qué haría esto? Preguntó. ¿Por qué fingir un embarazo? No lo sé, pero Javier, tienes que ser inteligente con esto. No la enfrentes todavía. Necesitamos descubrir cuál es su plan final. Contrataré a un investigador privado. No, la interrumpió. Eres un experto en ciberseguridad. Te ganas la vida encontrando trapos sucios digitales. Usa tus habilidades. Revisa sus registros telefónicos, su correo electrónico, sus cuentas bancarias. Descubre que está planeando antes de que se dé cuenta de que la descubriste. Javier asintió, a pesar de que Letty no podía verlo. Su conmoción se estaba cristalizando en algo más duro y frío. Había construido una carrera detectando amenazas ocultas, descubriendo vulnerabilidades que otros pasaban por alto. Era hora de usar esas mismas habilidades contra su propia esposa. Una cosa más, dijo Letty. Ten cuidado. Las personas que orquestan engaños tan elaborados por lo general tienen un plan mayor, y usualmente no trabajan solas. Después de colgar, Javier fue a su oficina y cerró la puerta con llave. Abrió su software de acceso remoto, las mismas herramientas que utilizaba para las auditorías de seguridad de sus clientes. Él mismo había configurado la red de la casa, con acceso de administrador a cada dispositivo conectado a ella, incluyendo el teléfono de Beatriz. Le tomó menos de 10 minutos clonar los datos del teléfono de ella en su servidor encriptado. Mensajes de texto, registros de llamadas, correos electrónicos, fotos, todo. Lo que encontró en sus mensajes le heló la sangre. Había cientos de mensajes de texto a un número guardado como D. Se remontaban a 8 meses atrás, comenzando justo después de su segundo aniversario. Los mensajes eran íntimos, sexuales,
planeando encuentros mientras Javier estaba fuera en viajes de negocios. Pero fueron los mensajes recientes los que revelaron la verdad. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir con esto? Beatriz, solo unas semanas más. Él firmará el aumento del seguro de vida este mes. Tiene que hacerlo. ¿Y si no lo hace? Beatriz, entonces pasamos al plan B. El accidente. Sigo pensando que el plan B es arriesgado. Beatriz, 34 millones de dólares de pesos no es arriesgado. Vale la pena. Una vez que él no esté, tendremos la vida resuelta. Javier se recargó en su silla, con la mente a 1000 por hora. No solo estaba fingiendo un embarazo. Estaba planeando matarlo. Desplazó la pantalla para leer más mensajes y armar el rompecabezas. Beatriz lo había convencido de aumentar su póliza de seguro de vida hacía 3 meses, excusándose en las futuras necesidades del bebé. La nueva póliza, de 34 millones de pesos, entraría en vigor en 2 semanas. Los mensajes sobre el accidente eran vagos pero escalofriantes. Algo sobre un viaje de senderismo que Javier había planeado para el próximo mes. Algo sobre hacerlo parecer un accidente natural. Abrió las fotos que ella había intercambiado con y sintió que el estómago se le revolvía. El hombre en las fotos era Diego Montes, alguien a quien Javier reconocía. Diego trabajaba como entrenador personal en el gimnasio al que asistía Beatriz. Era más joven que Javier, musculoso, con un tipo de sonrisa arrogante que a Javier le daban ganas de borrarle de un golpe. Una búsqueda más profunda reveló registros financieros. Beatriz había abierto una cuenta bancaria separada de la que Javier no tenía idea. Depósitos pequeños, nada que levantara sospechas, pero que sumaban bastante. Llevaba meses desviando dinero de su cuenta conjunta. Javier se inclinó hacia atrás, su mente pasando de la conmoción a la frialdad de los cálculos. Leti tenía razón. Tenía que ser inteligente con esto. Ir a la policía ahora sería la palabra de él contra la de ella. La póliza de seguro aún no estaba activa. Los mensajes de texto sobre el accidente eran lo suficientemente ambiguos como para ser justificados. No, necesitaba más. Necesitaba atraparlos con las manos en la masa, documentarlo todo, armar un caso tan hermético que Beatriz y Diego jamás volvieran a ver la libertad. Y si iba a hacer esto, lo iba a hacer a su manera. Javier abrió un documento en blanco y empezó a teclear. Era un experto en seguridad. Sabía cómo encontrar vulnerabilidades. Sabía cómo explotarlas, y sabía cómo tender una trampa que sus enemigos nunca verían venir. Para cuando Beatriz regresó a casa 2 horas después, Javier ya había comenzado a sentar las bases para la destrucción de ambos. Capítulo 3. Los jugadores. Beatriz entró a la casa cargando bolsas de compras, con una sonrisa brillante e inocente. Siento haber tardado tanto. Me encontré con una vieja amiga en la farmacia. Javier levantó la vista de su laptop, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. No hay problema. ¿Cómo te sientes? ¿Cansada? El bebé me está dejando agotada. Se puso una mano en el vientre, un gesto que Javier ahora reconocía como puro teatro. Creo que me recostaré un rato. Buena idea. Necesitas descansar. Las palabras le supieron a ceniza en la boca. Después de que ella subió las escaleras, Javier volvió a su investigación. Había estado indagando en los antecedentes de Diego Montes, y lo que había encontrado era revelador. Diego Montes, de 28 años, tenía historial. Nada grave. Un arresto por conducir en estado de ebriedad hacía 3 años, un cargo desestimado por agresión tras una pelea en un bar. Pero pintaba el cuadro de un hombre con poco control de sus impulsos y un gran gusto por el dinero fácil. Había trabajado en 3 gimnasios diferentes en los últimos 5 años, siempre renunciando después de unos meses. Javier cruzó las fechas con el calendario de Beatriz. Ella había empezado a hacer ejercicio en el gimnasio actual de Diego, Cima Fitness, hacía 9 meses. La aventura había comenzado poco después. Pero había más. Javier encontró publicaciones en redes sociales que mostraban a Diego con relojes caros, ropa de diseñador y ganancias en apuestas deportivas. El hombre vivía por encima de sus posibilidades, siempre buscando el próximo gran golpe.
Era exactamente el tipo de persona que aceptaría asesinar por dinero. El teléfono de Javier vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Vicente Herrera. Leti me dio su número. Entiendo que necesita asistencia discreta. Vicente Herrera. El nombre le sonaba. Javier hizo una búsqueda rápida y lo encontró. Un exagente de la FGR, Fiscalía General de la República, que ahora dirigía una firma de investigación privada. Leti le había prometido ponerlo en contacto con alguien de confianza. Javier llamó al número. Vicente contestó al primer tono. Señor Valdés, su hermana me explicó la situación en términos generales. Lo siento mucho. La voz de Vicente era ronca y autoritaria. Mencionó que podría necesitar ayuda para documentar pruebas. Soy consultor en ciberseguridad, dijo Javier. Puedo encargarme del aspecto digital. Pero necesito a alguien que pueda hacer vigilancia física sin ser detectado. Y necesito que se haga de manera lo suficientemente legal como para que pueda usarse en los tribunales. ¿Puedo hacer eso? ¿Cuál es su línea de tiempo? Javier le explicó lo que había descubierto, el embarazo falso, la póliza de seguro de vida, el accidente planeado. Vicente escuchó sin interrumpir, haciendo notas de vez en cuando. Un motivo de 34 millones de pesos, conspiración clara, premeditación. Tiene los inicios de un caso sólido, dijo Vicente. Pero tiene razón en querer más. Necesitamos grabarlos discutiendo planes específicos. Audio, vídeo de ser posible. Puedo instalar un software de monitoreo en su teléfono de forma remota, dijo Javier. Pero tengo que ser cuidadoso con la admisibilidad de las pruebas. Déjeme preocuparme por la admisibilidad. Usted concéntrese en reunir evidencia a través de medios legales. Cualquier cosa a la que pueda acceder como dueño de la casa, titular de la cuenta conjunta, y como esposo. Yo me encargaré de la vigilancia externa. Vicente hizo una pausa. Sin embargo, hay algo que debería saber. En casos como este, donde alguien está planeando su asesinato, el tiempo es crítico. Si presienten que usted los ha descubierto, podrían acelerar sus planes. La póliza de seguro se activa en 12 días, dijo Javier. No creo que actúen antes de eso. A menos que se asusten. Tenga cuidado, señor Valdés. Desempeñe el papel del esposo amoroso. No les dé ningún motivo para sospechar que usted lo sabe. Después de colgar con Vicente, Javier pasó la siguiente hora configurando protocolos de monitoreo. Instaló un keylogger en la laptop de Beatriz para registrar sus pulsaciones de teclado, configuró alertas para palabras clave específicas en sus mensajes y creó un servidor seguro para almacenar toda la evidencia. Luego, hizo algo que había aprendido en sus años de trabajo en ciberseguridad, buscó el patrón detrás del patrón. Beatriz no era lo suficientemente inteligente como para planear esto sola. Era organizada, claro, pero este nivel de engaño requería a alguien con experiencia. El falso ultrasonido, la cuidadosa sincronización, la trama del seguro. Todo sugería que alguien había hecho esto antes. Javier indagó más a fondo en el historial de Diego Montes. Relaciones anteriores, exnovias. Le tomó 2 horas, pero lo encontró. Hace 5 años, Diego había salido brevemente con una mujer llamada Teresa Campos en Hermosillo. Teresa estaba casada en ese entonces. 6 meses después de que comenzara su aventura, el marido de Teresa, un acaudalado desarrollador inmobiliario, murió en un accidente de bote. El pago del seguro fue de 25.5 millones de pesos. La investigación lo había dictaminado como un accidente, pero Javier encontró publicaciones en foros y artículos de noticias archivados donde la familia del esposo había planteado dudas. El caso se había archivado y, con el tiempo, Teresa se había casado con Diego. Se divorciaron 2 años después, y ella se quedó con la mayor parte del dinero. Javier sintió que las piezas empezaban a encajar. Diego había hecho esto antes. Había ayudado a una mujer casada a matar a su esposo por el dinero del seguro. Ahora lo estaba haciendo de nuevo con Beatriz. Pero esta vez, Javier no iba a terminar en el fondo de un lago. Tomó su teléfono y llamó a Vicente. Necesito que investigue a una mujer llamada Teresa Campos en Hermosillo. Creo que nuestro amigo Diego ya ha hecho esto antes.
En ello estoy. Mientras tanto, comenzaré la vigilancia mañana. Tengo a una agente que puede inscribirse en Cima Fitness, acercarse a Diego y ver qué dice cuando cree que nadie importante lo está escuchando. Perfecto. ¿Y Vicente? Quiero conocer cada detalle de su plan. No para poder evitarlo. La voz de Javier se endureció. Sino para poder usarlo en su contra. Esa noche, Javier estaba acostado en la cama junto a Beatriz, escuchando su respiración. Ella se había acurrucado contra él, con la mano apoyada en su pecho, interpretando el papel de la devota esposa embarazada. Él pensó en el día de su boda, en los votos que habían intercambiado. ¿Acaso algo de eso había sido real? ¿O ella había estado planeando esto desde el principio? Su teléfono vibró con un mensaje. Vicente, encontré algo interesante sobre Teresa Campos. Está en la quiebra. Se declaró en bancarrota el año pasado. Diego le quitó casi todo en el divorcio. Javier sonrió en la oscuridad. Así que Diego tenía un patrón. Seducir mujeres casadas, ayudarlas a matar a sus esposos, tomar el dinero del seguro y luego desaparecer. Era un profesional en esto. Pero Javier tenía algo que Diego y Beatriz no esperaban, tenía la advertencia de su hermana, tenía tiempo para prepararse y tenía habilidades que ellos no podían igualar. Mientras Beatriz dormía a su lado, soñando con su cheque de 34 millones de pesos, Javier comenzó a planear la pesadilla de ambos. La trampa estaba puesta. Ahora solo necesitaba colocar el cebo a la perfección. Capítulo 4. La trampa toma forma. Javier pasó los siguientes 3 días interpretando al esposo perfecto mientras construía su caso. Cada mañana, se despedía de Beatriz con un beso y le decía que la amaba. Cada noche, le preguntaba sobre su día y sobre el bebé. Y cada momento libre que tenía, recopilaba pruebas. La agente de Vicente, una mujer llamada Erika Macías, se había unido a Cima Fitness y se había hecho amiga de Diego en menos de 24 horas. Sus informes eran condenatorios. El sujeto es arrogante, escribió Erika por mensaje. Se jactó ante otro entrenador de que estaba preparando un gran día de pago. Mencionó que su novia rica está a punto de sufrir un accidente. Cita textual: algunos tipos simplemente son demasiado estúpidos para ver lo que se les viene encima. Javier guardó todo. Los mensajes de texto, las fotos, la cronología. Había aprendido, gracias a sus años en ciberseguridad, que la clave para atrapar criminales no era solo tener pruebas. Era tener pruebas irrefutables. Tantas, que no hubiera defensa posible, ni forma alguna de justificarlas. Vicente llamó al cuarto día. Encontré a Teresa Campos. Está viviendo en un parque de casas rodantes en las afueras de Hermosillo, trabajando como mesera. La convencí de que hablara. Y el modus operandi de Diego es consistente. Busca a mujeres en matrimonios infelices, generalmente con dinero. Construye una relación, sugiere la estafa del seguro, ayuda a planear el accidente y luego toma su parte. Teresa dice que él tiene todo un sistema. La voz de Vicente se ensombreció. Ha hecho esto al menos 3 veces que ella sepa. No todas terminaron en muerte. Algunas de las esposas se echaron para atrás en el último minuto. Pero 2 no lo hicieron. Javier sintió frío. Ha matado antes. Teresa no pudo probarlo, y yo tampoco. Los accidentes fueron limpios. Uno por ahogamiento, otro por una caída en la montaña. Ambos fueron dictaminados como accidentes. Pero ella está segura de que Diego fue el responsable. Vicente hizo una pausa. También dijo que Diego tiene un socio. Alguien que lo ayuda a planear los accidentes y los hace parecer naturales. ¿Un socio? ¿Quién? Ella solo lo conoció una vez. Un tipo grande, trabaja como contratista. Teresa creía que se llamaba Cristian o Carlos algo. Dijo que daba miedo. Ojos sin vida. Hablaba de matar como si fuera una transacción de negocios. La mente de Javier voló. Buscó en el sitio web de Cima Fitness y lo encontró. Carlos Mora, registrado como un contratista que había realizado trabajos de remodelación recientes en el gimnasio. Así es como se habían conocido.
Una investigación más profunda reveló el historial de Carlos Mora, exmilitar, dado de baja con deshonor por motivos sellados en documentos clasificados. Varias órdenes de restricción de exnovias. Un patrón de violencia apenas oculto bajo una fachada de respetabilidad. Así que no eran solo Beatriz y Diego. Había un tercer conspirador. Alguien que de verdad sabía cómo matar y hacer que pareciera un accidente. Javier llamó a Vicente. Encontré al socio. Carlos Mora. Exmilitar, historial violento. También necesitamos ponerle vigilancia. Ya estoy en eso. Saqué sus registros de trabajo. Está programado para hacer algunas reparaciones en un sendero del Parque Nacional Cumbres del Ajusco la próxima semana. La voz de Vicente era sombría. Apuesto a que es ahí donde se supone que ocurrirá su accidente. Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Javier había mencionado que quería hacer una caminata por ahí antes de que llegara el invierno. Se lo había comentado a Beatriz semanas atrás. Dijo que sería un buen viaje antes de que naciera el bebé. Ella lo había animado, le había dicho que debía ir, que el aire fresco sería bueno para su estrés. Ahora entendía por qué. Vicente, necesito que revise el sendero. Averigüe qué están planeando. En eso estoy. Pero Javier, se nos acaba el tiempo. La póliza de seguro se activa en 7 días. Una vez que lo haga, podrían actuar rápido. Javier sabía que Vicente tenía razón. Pero necesitaba tener todo documentado. Cada pieza de evidencia bien amarrada. Necesitaba asegurarse de que cuando esto terminara, Beatriz, Diego y Carlos pasarían el resto de sus vidas en prisión. Esa noche, Beatriz le preparó su cena favorita, un buen corte de carne y papas. Estaba siendo sumamente atenta, interpretando a la perfección su papel de esposa abnegada. Pareces estresado, dijo ella, sirviéndole vino. Tal vez deberías hacer ese viaje de senderismo. Despejar tu mente antes de que llegue el bebé. Javier le sonrió, viéndola con claridad por primera vez. La forma en que ladeaba la cabeza fingiendo preocupación, la leve ansiedad en sus ojos. Ella lo estaba empujando hacia su muerte. ¿Sabes qué? Tienes razón. Iré este fin de semana, tomó la mano de ella. Gracias por ser tan comprensiva. Ella se inclinó y lo besó. Eso es lo que hacen las parejas. Nos cuidamos el uno al otro. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan trágica. Después de la cena, mientras Beatriz estaba en la regadera, Javier revisó el software de monitoreo. Había nuevos mensajes entre ella y Diego. Diego, está mordiendo el anzuelo. Carlos dice que todo está listo. Beatriz, que sea rápido. No quiero que sufra. Diego, ¿desde cuándo te importa? Beatriz, no me importa. Solo no quiero complicaciones. Javier fotografió los mensajes, añadiéndolos a su creciente expediente. Entonces vio algo que hizo que le hirviera la sangre. Fotos que Beatriz le había enviado a Diego, imágenes de Javier durmiendo, ajeno a todo, fotos de Javier en su computadora, trabajando. Había estado catalogando sus rutinas y sus patrones, ayudándolos a planear su asesinato. Su teléfono sonó. «Lete. ¿Cómo lo estás sobrellevando?», preguntó ella. «Me las arreglo. Vicente ha sido de gran ayuda. Javier. Necesito decirte algo». La voz de Leti era vacilante. «He estado pensando en por qué nunca me agradó Beatriz. No podía descifrarlo antes, pero ahora me doy cuenta de que me recordaba a alguien». «¿A quién?». «A una paciente que tuve hace 3 años. Una mujer que llegó afirmando que había sido agredida por su esposo. Las tomografías no coincidían con su historia, pero era convincente. Casi le creí». Leti hizo una pausa. «Después descubrí que había fingido todo para conseguir una orden de restricción y así poder vaciar sus cuentas conjuntas antes de divorciarse de él. Era una estafadora». «Beatriz es una estafadora», dijo Javier, y las palabras le pesaron. «Creo que lo ha sido durante mucho tiempo. Investigué su historial laboral. Ha trabajado para 7 compañías farmacéuticas diferentes en 5 años. Eso es inusual».
La mayoría de los representantes de ventas se quedan en una sola compañía. La voz de Letty se endureció. Creo que ha estado ejecutando estafas y marchándose antes de que alguien se dé cuenta. Javier sintió que algo cambiaba dentro de él. Esto ya no se trataba solo del embarazo falso o del complot por el seguro de vida. Beatriz era una depredadora, y él era simplemente su última presa. Pero a diferencia de sus víctimas anteriores, Javier sabía cómo contraatacar. Letty, necesito pedirte algo. Javier mantuvo su voz firme. Si esto sale mal, si algo me pasa. No te va a pasar nada. Pero si me pasa, prométeme que te asegurarás de que vayan a prisión. Todos y cada uno de ellos. Javier. Prométemelo. Un largo silencio. Está bien, lo prometo. Pero vas a estar bien. Eres la persona más inteligente que conozco. Si alguien puede ser más astuto que esta gente, eres tú. Después de colgar, Javier abrió su documento de planificación. El equipo de Vicente había identificado el lugar donde se suponía que ocurriría el accidente, un sendero en un acantilado con una caída de 30 metros. Carlos había sido visto aflojando el barandal protector, creando un punto débil que cedería bajo peso. Eran muy astutos. El barandal parecería intacto, pero apoyarse fuerte contra él enviaría a cualquiera a caer rodando hasta las rocas de abajo. Querían hacer que pareciera que Javier se había caído mientras hacía senderismo solo. Simple, limpio, accidental. Pero Javier tenía un plan diferente. Abrió un nuevo archivo y empezó a teclear. La trampa estaba casi completa. En 3 días, la activaría. Y cuando lo hiciera, Beatriz, Diego y Carlos caminarían directo hacia ella, sin darse cuenta de que la presa se había convertido en el depredador. Capítulo 5. Moviendo las piezas. A la mañana siguiente, Javier puso en marcha la primera fase de su plan. Condujo hasta su banco y retiró 850,000 pesos en efectivo, diciéndole a la cajera que era para una inversión de negocios. Luego se detuvo en un despacho de abogados en el centro. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento, le dijo a su abogado, Miguel Hoyos. Miguel, un amigo de la universidad, levantó una ceja. ¿Todo bien? Acabas de actualizarlo hace 6 meses. El bebé, mintió Javier sin titubear. Quiero asegurarme de que todo esté protegido si me llega a pasar algo. Por supuesto. ¿Qué cambios? Javier había planeado esto cuidadosamente. Quiero agregar una cláusula que indique que, si muero durante el próximo año bajo circunstancias que luego se determinen como criminales, todos mis bienes pasen a mi hermana Letty, y que se establezca un fideicomiso para perseguir penalmente a cualquier parte involucrada. Miguel frunció el ceño. Eso es inusualmente específico, Javier. ¿Hay algo que necesites decirme? Solo estoy siendo precavido. Ya sabes cómo es esto. Nuevo bebé. Nuevas responsabilidades. Quiero asegurarme de que Betty y el bebé estén protegidos, pero también de que, si ocurre algo sospechoso, no haya ningún motivo financiero. Javier mantuvo un tono casual. Llámalo paranoia profesional por pasar demasiados años en el rubro de ciberseguridad. Miguel asintió lentamente. Lo redactaré hoy. Puedes firmar mañana. Perfecto. Si Beatriz se enteraba del cambio en el testamento, arruinaría sus planes, pero Javier no iba a decírselo. Todavía no. Después, llamó a la compañía de seguros. Necesito verificar los detalles de mi póliza, le dijo al agente. Específicamente, quiero confirmar la cláusula de exclusión por suicidio y el periodo de disputabilidad de 2 años. El agente se lo explicó todo. La póliza tenía un periodo de disputabilidad de 2 años, lo que significaba que la compañía podía investigar y rechazar los reclamos si se sospechaba de fraude durante los primeros 2 años de vigencia. La exclusión por suicidio era estándar, no habría pago si el asegurado se quitaba la vida dentro de los primeros 2 años desde la fecha de inicio de la póliza. Pero había algo más con lo que Javier había estado contando. Si las circunstancias de la muerte eran sospechosas, la compañía de seguros iniciaría una investigación rigurosa antes de pagar. Esa investigación podría llevar meses, incluso años. Beatriz contaba con cobrar rápido. No tenía idea de los obstáculos que Javier estaba a punto de ponerle en el camino. Esa tarde, Vicente llamó.
Tenemos audio. Erika llevó un micrófono oculto al gimnasio. Diego habló. ¿Qué dijo? Todo. Le describió el plan completo a ella, pensando que estaba interesada en él. El sendero, el barandal aflojado, como Carlos estaría cerca para asegurarse de que usted realmente cayera. Incluso mencionó el dinero del seguro y cómo él y Beatriz se lo iban a repartir. La voz de Vicente sonaba triunfante. Lo tenemos. Y por extensión, los tenemos a todos. ¿El audio es admisible? Erika es una investigadora autorizada y Diego estaba en un espacio público. Además, ella está dispuesta a testificar. Es sólido. Vicente hizo una pausa. Pero Javier, necesitamos involucrar a la policía ahora mismo. Tenemos suficiente para un arresto. Todavía no. Necesito que hagan su movimiento. Necesito cargos por intento de asesinato, no solo por conspiración. Eso es muy arriesgado. Si algo sale mal. No saldrá mal. Confíe en mí, la voz de Javier era de acero. He pasado toda mi carrera pensando como un hacker, anticipando ataques antes de que sucedan. Esto es solo otra brecha de seguridad y sé exactamente cómo arreglarla. Esa noche, Javier preparó su siguiente movimiento. Durante la cena, le dijo a Beatriz que había ido al banco. Retiré algo de dinero en efectivo para el viaje a la montaña, dijo con naturalidad. Ya sabes, dinero de emergencia por si pasa algo. Los ojos de Beatriz se alzaron, interesados. $850,000 pesos para un viaje de senderismo? Estaba pensando en el bebé. ¿Qué pasa si me ocurre algo? Quiero que tengas acceso inmediato a los fondos, que no te quedes atorada esperando seguros o transferencias del banco. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Voy a guardarlo en la caja fuerte. La combinación es la fecha de nuestro aniversario, 08-27-2022. La observó procesar esta información, vio cómo engranaba su mente. $850,000 pesos en efectivo, fácilmente accesibles, además de los 34 millones del seguro. Él le estaba endulzando el trato, haciendo que el riesgo le pareciera aún más tentador. Eso es muy considerado de tu parte, dijo Beatriz con voz suave. Pero estoy segura de que estarás bien. Eres muy cuidadoso. Eso espero, pero también soy realista. Javier le apretó la mano. Te amo, Betty. Quiero que tú y el bebé no pasen apuros, sin importar lo que pase. Ella le sonrió y, por un momento, Javier se preguntó si habría algo de culpa detrás de esos ojos verdes. Algún remordimiento por lo que estaba planeando hacer. Pero cuando se inclinó para besarlo, todo lo que él vio fue puro cálculo. Más tarde, después de que Beatriz se fue a la cama, Javier revisó el software de monitoreo. Como era de esperar, le había enviado un mensaje a Diego de inmediato. Beatriz guardó $850,000 pesos en la caja fuerte. La combinación es nuestro aniversario. Diego, lindo bono extra. Nos apegamos al plan. Beatriz, por supuesto. Este fin de semana, asegúrate de que Carlos esté listo. Diego, él siempre ha estado listo. La pregunta es, ¿tú lo estás? Beatriz, he estado lista desde que dije, acepto. Este siempre ha sido el plan. Javier se quedó mirando ese último mensaje durante mucho tiempo. Este siempre ha sido el plan. Se había casado con él con la intención de matarlo. Cada momento de sus 3 años juntos había sido una mentira, una obra de teatro preparada para este instante. Debería haberse sentido devastado. En cambio, se sentía totalmente enfocado. Al día siguiente, Javier se reunió con Vicente en un estacionamiento subterráneo del centro. Así es como va a funcionar, dijo Javier, desplegando un mapa del Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Voy a caminar por el sendero del acantilado el sábado por la mañana. Usted tendrá a sus equipos posicionados aquí, aquí y aquí. Señaló los puntos en el mapa. Cuando Carlos haga su movimiento, ustedes documentan todo y luego intervienen antes de que alguien salga lastimado. Vicente estudió el mapa. Se está usando a sí mismo como cebo. Me estoy usando a mí mismo como prueba material.
Hay una diferencia. La sonrisa de Javier fue gélida. Beatriz y Diego creen que me están estafando. No tienen idea de que yo se las estoy aplicando a ellos. ¿Y después qué? ¿Cómo quiere manejar los arrestos? Simultáneos. Carlos en el parque, Beatriz y Diego juntos en algún lugar donde se vayan a ver. Quiero que lo vean venir en el último segundo, que se den cuenta de que han sido engañados. Vicente asintió lentamente. Sabe, en todos mis años haciendo este trabajo, nunca he visto a nadie darle la vuelta a las cosas de la manera en que usted lo está planeando. Se lo dije, soy un experto en ciberseguridad. Encuentro vulnerabilidades y las exploto. La vulnerabilidad de Beatriz y Diego es su propia arrogancia. Creen que soy un estúpido, que no veo lo que está pasando. La expresión de Javier se endureció. Están a punto de descubrir lo muy equivocados que están. El viernes por la noche, Javier ultimó sus preparativos. Subió su equipo de montaña a la camioneta, se despidió de Beatriz con un beso y le dijo que saldría muy temprano en la mañana. Ten mucho cuidado allá afuera, le dijo ella, abrazándolo. Te amo. Yo también te amo, respondió Javier, con palabras automáticas pero vacías. Esa noche, apenas pudo dormir. En su lugar, revisó en su mente cada prueba, cada detalle del plan. Los equipos de Vicente estaban en posición. La policía había sido informada y estaría a la espera. Mañana, al salir el sol, la trampa se cerraría de golpe. Y Beatriz, Diego y Carlos pasarían el resto de sus vidas pagando por lo que habían intentado hacer. Javier revisó su teléfono por última vez antes de intentar dormir. Un último mensaje de texto de Beatriz a Diego, enviado después de que ella creyera que Javier ya estaba dormido. Beatriz, mañana, por fin soy libre. Mañana seremos ricos. Mañana, todo comienza. Javier sonrió en la oscuridad. Mañana, todo termina. Capítulo 6, la trampa se cierra. La mañana del sábado llegó con un amanecer de color rojo sangre. Javier se vistió con su equipo de montaña, moviéndose en silencio para no despertar a Beatriz. Ella se removió entre las cobijas cuando él abrió la puerta de la habitación. Cuídate mucho, murmuró somnolienta. Siempre lo hago, respondió Javier. Condujo hasta el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, con su camioneta cargada con equipo de senderismo y una mochila. Vicente y su equipo ya estaban en sus marcas. 3 puntos de vigilancia, cámaras ocultas y 2 oficiales encubiertos haciéndose pasar por senderistas. Javier estacionó a las 7:30 de la mañana. Le envió un mensaje a Beatriz. Ya llegué, el clima está perfecto. Te amo. Su respuesta llegó al instante. Yo también te amo. Disfruta tu caminata. El sendero serpenteaba a través del bosque de pinos antes de subir hacia los acantilados. Javier avanzaba a paso firme, con la mente clara a pesar de lo que se avecinaba. Cada 50 metros, marcaba su posición con el GPS de su teléfono, creando un rastro digital de su ubicación. La voz de Vicente sonó a través de su auricular oculto. El sujeto 1 está en el área. Carlos acaba de estacionarse. Lleva consigo lo que parecen ser herramientas. Copiado, susurró Javier. El camino se fue estrechando a medida que se acercaba a la sección del voladero. Ahí era donde Carlos había aflojado el barandal protector, creando un punto débil que cedería bajo peso. Era brillante. El barandal lucía intacto, pero apoyarse fuerte contra él enviaría a cualquiera a una caída libre de 30 metros hacia las rocas. Javier llegó a la sección y se detuvo, fingiendo admirar el paisaje. Por el rabillo del ojo, vio movimiento entre los árboles. Carlos, posicionándose, esperando. La voz de Vicente sonó, lo vemos. Lo está observando. Espere a que haga contacto. Javier sacó su botella de agua, tomándose su tiempo. Necesitaba que Carlos diera el paso, que hiciera algo que quedara grabado en cámara y que constituyera formalmente un intento de asesinato. Se escucharon pasos a sus espaldas. Javier se volteó y vio a Carlos emergiendo del sendero, vestido con ropa de contratista y cargando una caja de herramientas. Buenos días, dijo Carlos con tono amable. Dándole algo de mantenimiento al sendero.
Le sugiero que evite recargarse en el barandal de más adelante. Está un poco inestable. Javier sonrió. Gracias por la advertencia. Se lo agradezco. No hay de qué. Oye, creo que se te cayó algo allá atrás. Carlos señaló hacia atrás por el sendero. Javier giró para mirar, y en ese milisegundo, Carlos se abalanzó sobre él. Unas manos fuertes agarraron a Javier por los hombros, empujándolo agresivamente hacia el barandal suelto. Pero Javier estaba listo. Había pasado años entrenando artes marciales, un pasatiempo del que Beatriz jamás se había enterado. Bajó su centro de gravedad, giró el torso y usó el propio impulso de Carlos en su contra. Carlos tropezó hacia el frente, perdiendo el equilibrio. Javier se hizo a un lado y Carlos se fue de bruces contra la madera del barandal. La madera se astilló con un fuerte chasquido. Por un instante de infarto, Carlos se tambaleó justo al borde del abismo, moviendo los brazos desesperadamente. Javier podría haberlo dejado caer. Una parte muy oscura de él quería hacerlo. En lugar de eso, agarró a Carlos por la chamarra y lo jaló hacia terreno firme. Te tengo, dijo Javier con una frialdad absoluta. El equipo de Vicente irrumpió de entre los árboles, con las armas desenfundadas. ¿Quieto? Las manos donde pueda verlas. El rostro de Carlos palideció por completo. ¿Qué diablos? Queda arrestado por intento de asesinato, dijo Vicente, sacando las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Javier retrocedió, sacando su teléfono. Llamó a Leti. Ya está. Fase 1 completa. ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor que bien. Javier miró a Carlos, a quien ya se llevaban escoltado y esposado. Uno menos, faltan dos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Beatriz se encontró con Diego en una cafetería que ya habían usado antes para sus citas clandestinas. Ella estaba nerviosa, revisando su teléfono compulsivamente. Relájate, le dijo Diego, dándole un sorbo a su café. Carlos sabe lo que hace. Para el mediodía, Javier no será más que un trágico accidente de senderismo y nosotros estaremos limpios de toda sospecha. No puedo evitarlo. Sigo pensando que algo va a salir mal. Nada va a salir mal. Lo hemos planeado todo a la perfección. Diego estiró el brazo sobre la mesa y tomó la mano de ella. En un par de horas, vas a ser una viuda destrozada. Luego, después de un respetuoso luto, tú y yo nos iremos hacia el atardecer con 34 millones de pesos. Beatriz sonrió, relajándose ligeramente. ¿De verdad crees que será así de fácil? Siempre ha sido así de fácil. Confía en mí, he hecho. La puerta de la cafetería se abrió de golpe. El detective Eric Torres entró, seguido de 3 policías uniformados. Diego los vio primero. El color abandonó su rostro. Tenemos que irnos. ¿Ahora? Pero ya era demasiado tarde. El detective Torres llegó hasta su mesa, mostrando su placa. ¿Beatriz Valdés? ¿Diego Montes? Ambos quedan arrestados por conspiración para cometer homicidio. La taza de café de Beatriz se le resbaló de la mano, haciéndose pedazos contra el suelo. ¿Qué? No, debe haber algún error. No hay ningún error, señora. Hemos estado escuchando sus conversaciones durante toda la semana. Tenemos mensajes de texto, conversaciones grabadas y, desde hace 30 minutos, tenemos un intento de asesinato captado en vídeo. Torres asintió hacia los oficiales, quienes avanzaron rápidamente con las esposas. Tienen derecho a guardar silencio. Diego pegó un brinco de la silla e intentó correr hacia la salida, pero un oficial lo tacleó antes de que lograra dar 3 pasos. Beatriz se quedó congelada, su mente claramente a 1000 por hora, tratando de entender cómo demonios había pasado esto. ¿Dónde está mi esposo?, preguntó con un hilo de voz. ¿Acaso Javier está? Su esposo está en perfectas condiciones, dijo Torres con voz gélida. Mucho mejor de lo que usted estará durante muchísimo tiempo. Mientras sacaban a Beatriz y a Diego esposados hacia las patrullas, Javier se estacionó al otro lado de la calle en su camioneta. Había manejado directo desde la montaña, deseando saborear este momento.
A través del ventanal de la cafetería, la mirada de Beatriz se topó de lleno con la suya. Por tan solo un segundo, la máscara se cayó por completo. Ya no había más sonrisas falsas, ni actuación de esposa amorosa. Solamente pura rabia e incredulidad de que la hubieran atrapado. Javier levantó su teléfono celular y le tomó una foto. Luego arrancó y se alejó de allí, dejando a su esposa a merced de la justicia. Esa noche, Javier se sentó en la sala de su casa junto a Leti y Vicente, repasando todo el operativo. Carlos ya está cantando, informó Vicente. Está tratando de conseguir un acuerdo. Nos ha dado detalles sobre 3 accidentes anteriores que ayudó a Diego a organizar. 2 de ellos fueron declarados como muertes naturales en su momento. La policía ya está contactando a los familiares. ¿Y Beatriz?, preguntó Leti. No ha abierto la boca. Exigió a su abogado de inmediato. Vicente negó con la cabeza. Pero no importa. Tenemos mensajes de texto que muestran premeditación, conversaciones grabadas, el ultrasonido falso, el embarazo fingido y un intento de homicidio captado en vídeo de alta resolución. La fiscal dice que es el caso más sólido y hermético que ha visto en años. Javier se recargó en el sofá, sintiendo de golpe todo el peso y el cansancio de la última semana. ¿Cuánto falta para el juicio? Tal vez 6 meses. Pero con este nivel de evidencia, seguramente aceptarán un acuerdo de culpabilidad. Vicente se puso de pie. Los dejaré solos. Javier, hizo usted un trabajo brillante. Muy poca gente habría podido manejar esto con la cabeza tan fría como usted. Después de que Vicente se fue, Leti se acercó para sentarse junto a su hermano. ¿Cómo estás realmente? Honestamente. No lo sé. Javier se quedó mirando la palma de sus manos. 3 años de mi vida fueron una mentira. Creí que la conocía. Creí que estábamos construyendo algo de verdad. Era una vil estafadora, una depredadora, Javier. Esto no se trata de que tú fueras ingenuo. Se trata de que ella era una experta en ser convincente. Lo sé. A nivel intelectual, lo sé. Javier volteó a ver a su hermana. Pero de todos modos me duele. ¿Y el bebé? Dios, cómo deseaba que ese bebé fuera real. Estaba tan ilusionado con la idea de ser papá. Leti pasó su brazo por los hombros de su hermano. Vas a salir de esta. Y algún día, encontrarás a alguien real, a alguien que de verdad te merezca. Pero primero tienes que sanar. Javier asintió. Gracias por advertirme, Leti. Si tú no te hubieras dado cuenta de que el ultrasonido era falso. Eres mi hermano. Siempre te voy a cuidar la espalda. Siempre. Más tarde esa noche, estando ya a solas en la casa que ahora se sentía a la vez tan suya pero tan ajena, Javier recorrió las habitaciones, viéndolas con nuevos ojos. Se suponía que ahí criarían a su hijo, donde él iba a envejecer junto a Beatriz. En cambio, era el escenario de un crimen, un monumento a la mentira. Encontró la impresión del ultrasonido en el buró de Beatriz, la imagen falsificada que había desatado todo. La miró fijamente durante un largo rato y luego la partió en 2. Mañana comenzaría su propio proceso de reconstrucción. Iniciarían los trámites del divorcio. Pondría la casa en venta. Seguiría adelante con su vida. Pero por esta noche, se dio permiso para sentir el duelo. No por Beatriz, sino por la vida que había creído tener, por aquel futuro hermoso que en realidad nunca existió. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Soy Jennifer Velázquez. La policía me informó que mi ultrasonido fue robado para ser usado en un crimen. Solo quería decirle que siento mucho lo que le pasó y espero de corazón que usted se encuentre bien. Mi bebé está muy sano. Espero que saberlo le dé algo de consuelo. Javier se le quedó mirando a la pantalla por un buen rato. Luego respondió, gracias. Sus palabras me ayudan mucho. Cuídelo mucho. Echó un último vistazo a la casa vacía, apagó las luces y subió a dormir. El día de mañana sería el primer día del resto de su vida, a diferencia de Beatriz, Diego y Carlos, él lo enfrentaría como un hombre libre. La trampa había funcionado impecablemente.
Había justicia, y Javier Valdés sobreviviría. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. Las siguientes 8 semanas fueron un auténtico torbellino de trámites legales, atención de los medios de comunicación y el lento proceso de reconstruir una vida que había quedado en ruinas. Javier se volcó de lleno en el trabajo y consiguió a 3 nuevos clientes muy importantes que habían escuchado su historia en las noticias y querían contratar a alguien que comprendiera el engaño a un nivel fundamental. La fecha del juicio se fijó para principios de diciembre. La fiscal, una mujer astuta y tenaz llamada Lorena Casillas, llamaba a Javier cada semana para mantenerlo al tanto. Diego Montes está intentando delatar a Beatriz, le comentó en una llamada. Dice que todo fue idea de ella, que ella fue la autora intelectual y lo manipuló. ¿Y eso le va a funcionar?, preguntó Javier. No con las pruebas que tenemos. Los mensajes de texto demuestran que estaban trabajando en conjunto. Además, encontramos evidencia de que Diego hizo esto mismo con al menos otras 2 mujeres. La policía de Hermosillo ya está reabriendo esos casos. El tono de Lorena era de completa satisfacción. Todos se van a hundir, Javier. Los 3. Pero Javier quería algo más que simples condenas de cárcel. Quería que entendieran perfectamente lo que le habían intentado arrebatar. Vicente le ayudó a concertar una reunión con el abogado de Carlos Mora. Carlos había aceptado un acuerdo, 20 años de cárcel a cambio de su testimonio oficial contra Beatriz y Diego. Javier se presentó en la sala de visitas del penal, separado de Carlos por un grueso cristal blindado. El sujeto, que antes parecía tan imponente, lucía más pequeño ahora, totalmente disminuido dentro de su uniforme naranja de recluso. ¿Por qué?, preguntó Javier. Ni siquiera nos conocíamos. ¿Por qué demonios intentaste matarme? Carlos lo miró fijamente por unos segundos. Dinero. Eso es todo. Diego me ofreció 850.000 pesos por hacer que pareciera un accidente. Ya lo había hecho antes. Son solo negocios. ¿Solo negocios?, repitió Javier con asco. Ibas a asesinarme, ibas a destruir a mi familia, a traumar a todos los que me querían por 850.000 pesos. Es que no lo entiendes. Cuando lo has hecho tantas veces como yo, deja de tratarse de personas. Se vuelve simplemente una chamba más. Carlos se acercó al cristal. Lo siento. Por si te sirve de algo. No me sirve de nada, dijo Javier, fríamente. Vas a pasar 20 años encerrado en una jaula. Y espero que cada maldito día se te haga eterno. Se levantó y se fue sin voltear a verlo. Diego Montes se negó rotundamente a reunirse con Javier, pero su abogado dejó muy en claro que Diego estaba aterrado. La evidencia en su contra era aplastante. 2 de sus exnovias se habían presentado ante las autoridades para contar cómo él les había sugerido cometer fraudes de seguros. Una de ellas lo había grabado en secreto hablando sobre lo increíblemente fácil que era fingir accidentes fatales. Se enfrenta a cadena perpetua sin derecho a fianza, le informó la fiscal Lorena. Homicidio por encargo, asociación delictuosa, patrón de comportamiento criminal. El juez no tendrá piedad con él. Pero a la que Javier realmente necesitaba confrontar era a Beatriz. Esperó hasta la semana previa al juicio. Luego mandó pedir la reunión a través de Lorena. El abogado de Beatriz se negó al principio, pero fue la propia Beatriz la que aceptó recibirlo. Se vieron en una sala del reclusorio. Beatriz usaba el overol naranja del penal, con su cabello castaño recogido en una cola de caballo simple y sin una gota de maquillaje. Se veía varios años más vieja que la deslumbrante mujer con la que se había casado. Hola, Javier, dijo ella, una vez que el custodio cerró la puerta. Beatriz, Javier mantuvo un tono neutral. Se sentaron frente a frente, con el abogado de ella presente, mientras un silencio sepulcral se apoderaba de la sala. Quería verte a la cara, comenzó Javier. Quería entender. ¿Acaso hubo algo de verdad? ¿Nuestra boda, nuestro matrimonio, algo? Beatriz lo observó durante un largo rato. Soltó un suspiro pesado. ¿De verdad quieres la verdad? Sí. No. Nada fue real. Se reclinó hacia atrás en la silla metálica. Te vi en esa conferencia, vi tu reloj carísimo,
vi la seguridad con la que hablabas de tu negocio. Hice mi tarea, te investigué. Tenías una empresa exitosa, sin más familia que una hermana, sin hijos. Eras perfecto. ¿Perfecto para qué? Para exactamente esto. Tú eras mi plan de retiro, Javier. 2 años casados, luego sacar la carta del bebé, después firmar los seguros de vida y, finalmente, el accidente. Hablaba de forma práctica, pragmática, como si se tratara de la minuta de una junta. Llevo haciendo esto desde los 23 años. Tú ibas a ser mi cuarto esposo. Javier sintió que se le congelaba el alma. ¿El cuarto? ¿Ya has hecho esto antes? 3 veces. 2 de ellas fueron un éxito absoluto, uno se echó para atrás a última hora. Los que funcionaron me dejaron unos 68 millones de pesos en total. Se encogió de hombros con descaro. Pero gasté mal, hice muy malas inversiones financieras y me quedé sin liquidez. Necesitaba dar otro gran golpe. Ahí fue cuando te encontré a ti. ¿Y los otros? ¿Murieron? Uno sí. Accidente de senderismo en la Sierra de Chihuahua, qué tragedia. El otro chocó en su coche, también una tragedia terrible. Lo decía sin ningún rastro de emoción en la voz, como quien recita la lista del súper. Tú ibas a ser el número 3. Javier se puso de pie bruscamente, incapaz de seguir sentado frente a ella. ¿Cómo puedes dormir tranquila? ¿Cómo puedes vivir contigo misma? Muy fácilmente. Los hombres como tú, exitosos, inteligentes, pero muy solitarios, no son tan difíciles de encontrar. Ustedes solo quieren creer que encontraron el amor verdadero, a la mujer indicada. Por eso ignoran por completo todas las banderas rojas e ignoran sus instintos. La sonrisa de Beatriz fue amarga. Tu hermana me caló de inmediato, ¿sabes? Yo me di cuenta desde el principio. Pero tú no la escuchaste a ella porque estabas aferrado a la fantasía. Entonces todo esto fue culpa mía. No, así es como funciona el mundo. Depredadores y presas. Yo soy una depredadora, Javier. Así nací. Y tú eras mi presa. Se inclinó hacia él sobre la mesa. La diferencia aquí es que tú cambiaste las reglas del juego. Te volviste también un depredador, y fuiste tú quien ganó. Yo no soy como tú. Ah, no. Pusiste una trampa. Nos manipulaste. Nos usaste exactamente como nosotros pretendíamos usarte a ti. Los ojos de Beatriz eran de hielo. La única diferencia es que tu plan funcionó, y el nuestro no. Javier se quedó en silencio, procesando la bilis de sus palabras. ¿Acaso tenía razón? ¿Se había vuelto como ellos con tal de detenerlos? No, le contestó por fin. La diferencia es que yo me estaba protegiendo de gente que me quería matar. Tú, en cambio, estabas intentando asesinar a un hombre inocente solo por avaricia. No trates de ponernos al mismo nivel. Cree lo que tú quieras. Beatriz se echó hacia atrás, cruzándose de brazos. Yo me voy a podrir en la cárcel el resto de mi vida. Tú vas a salir caminando de aquí, libre. Ganaste la partida. Muchas felicidades. Javier escudriñó su rostro, buscando al menos una mínima señal de remordimiento, un destello de la mujer de la que creyó haberse enamorado. Pero no había nada ahí. Ella era exactamente lo que siempre fue, una depredadora que había tenido la mala suerte de ser cazada. Quiero que sepas una cosa, dijo Javier en voz muy baja. Cada día que pases encerrada, cada mañana que abras los ojos en tu celda, cada noche que intentes dormir en ese colchón de cemento, quiero que recuerdes siempre que esto te lo hiciste tú sola. Tú elegiste este camino, y te tienes merecido tu final. Se dio la media vuelta para irse, pero la voz de Beatriz lo hizo detenerse en seco. Javier. Por si te sirve de algo, tú sí eras uno de los buenos. En otra vida, si yo hubiera sido una persona diferente, creo que de verdad habría podido llegar a amarte. Javier la miró por encima del hombro, con lástima. Pero no eres una persona diferente. Y nunca lo serás. Abrió la puerta y salió de ahí, dejándola atrás para siempre. El juicio duró 3 largas semanas. Las evidencias eran aplastantes. Los mensajes, las llamadas, el falso ultrasonido,
el testimonio de la agente Erika Macías, los vídeos del investigador Vicente y la confesión oficial de Carlos. La defensa de Diego Montes trató de argumentar que Beatriz le había lavado el cerebro, pero sus crímenes previos echaron por tierra cualquier excusa. El patrón de Diego no dejaba lugar a dudas, era un cómplice en serie de homicidios por lucro. La defensa de Beatriz, por su parte, intentó argumentar que todo era solo un juego de roles o una fantasía morbosa que no pensaba llevar a cabo. Pero el calendario de los seguros, la mentira de su embarazo y la logística de los accidentes demostraban que todo estaba absoluta y fríamente calculado. Javier se subió al estrado durante 2 días y guió pacientemente a los miembros del jurado a lo largo de toda su auditoría, demostrándoles paso a paso cómo había desmantelado la trampa. El falso ultrasonido fue la gota que derramó el vaso. Los peritos médicos testificaron que el papel había sido alterado profesionalmente en Photoshop y confirmaron que Beatriz no tenía ni rastro de estar encinta. El día 15 del juicio, el jurado deliberó durante solo 6 horas. Javier esperaba en la sala de audiencias, con Leti sosteniéndole la mano, cuando el jurado regresó. Bajo el cargo de asociación delictuosa para cometer homicidio, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada, Beatriz Valdés? Culpable. Bajo el cargo de fraude y falsificación. Culpable. Bajo el cargo de homicidio en grado de tentativa. Culpable. Las sentencias cayeron una tras otra, clavando los clavos en el ataúd de Beatriz. Se quedó de piedra, inexpresiva ante la lectura de su destino. El veredicto de Diego Montes fue exactamente el mismo, culpable de todos los cargos. En la lectura final de sentencia, el juez no mostró una pizca de compasión. Señora Valdés, usted maquinó una trampa de una crueldad francamente espeluznante, dictaminó el magistrado. No solo organizó la muerte de su esposo, primero se encargó de enamorarlo y casarse con él. Se ganó su confianza ciega, lo engañó haciéndole creer que estaba formando una familia a su lado, y por la espalda preparaba su funeral. Este tribunal considera que sus actos son de los más perversos y calculadores que la justicia haya visto en años. La condenó a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de sentencia. A Diego Montes le dieron el mismo castigo, sumándole 20 años por los asesinatos de sus parejas anteriores. Mientras los custodios se los llevaban, Beatriz buscó con la mirada a Javier por última vez. Ni una mueca de coraje, ni una lágrima. Solamente el vacío más absoluto. Javier, por su parte, solo sintió un inmenso y liberador alivio. Esa noche invitó a Leti a cenar en su restaurante favorito. Se acabó, dijo Leti, levantando su copa de vino tinto para brindar. Ya todo terminó. Por fin. Javier chocó su copa con la de ella. Y te debo las gracias por todo. Si no te hubieras dado cuenta de que la foto de ese eco era falsa. Igual te hubieras dado cuenta, tarde o temprano. Eres un hombre muy astuto. Leti sonrió con cariño. Estoy sumamente orgullosa de ti, hermanito. Pudiste haberte derrumbado, pero preferiste pelear. No tuve de otra. Claro que sí. La gran mayoría de la gente simplemente habría denunciado a la policía y hubiera cruzado los dedos. Tú tomaste las riendas. Juntaste pruebas irrebatibles, armaste tú solo el expediente y te aseguraste de que no pudieran escaparse por un vacío legal. La mirada de Leti era cálida. Para hacer eso se necesitan agallas. Javier rememoró las palabras de Beatriz en la cárcel, te volviste también un depredador. Tal vez, desde cierto ángulo, tenía razón. Había usado sus propios talentos, su inteligencia y su don para pensar como los delincuentes, y los había hecho caer en su propia red. Pero lo había hecho por supervivencia pura, y para hacer justicia. Esa era la diferencia monumental. ¿Y ahora qué sigue? Le preguntó Leti. ¿Qué hay en el futuro para Javier Valdés? Javier miró a través de la ventana hacia el horizonte iluminado de la ciudad. Voy a vender esa casa. Tiene demasiados malos recuerdos. Y, de hecho, estaba pensando en mudarme para Monterrey. Para estar más cerca de ti. Eso me encantaría. Además, voy a dedicarme de lleno a crecer la empresa. A enfocarme solo en el trabajo. A lo mejor, con los años, estaré listo para volver a darle mi confianza a alguien. Sonrió con melancolía. Pero faltará mucho, mucho tiempo para eso.
Y es lo más sano, la verdad. Letty cruzó el brazo sobre la mesa y le apretó la mano. Pero cuando de verdad estés listo, tú mismo lo vas a sentir. Y vas a ser mucho más precavido. Esta pesadilla, con todo lo espantosa que fue, te dejó una gran enseñanza. Ah, sí. ¿Cuál? Que eres mucho más fuerte de lo que te imaginabas. Que puedes plantarle cara al infierno y salir con vida. La sonrisa de Letty irradiaba orgullo. Intentaron destruirte por completo, Javier. Y fuiste tú quien los terminó destruyendo a ellos. Javier asintió, asimilándolo. Su hermana tenía toda la razón del mundo. Estaba vivo. Había ganado. Y con eso le bastaba. Por ahora, eso era más que suficiente. Capítulo 8. Nuevos comienzos. 6 meses después, Javier estaba de pie en su nueva y elegante oficina en la ciudad de Monterrey, admirando el paisaje urbano. Soluciones de Seguridad Valdés se había expandido, abriendo operaciones allá con la incondicional ayuda de Letty. Había contratado a 5 especialistas nuevos, entre ellos a la propia hija de Vicente Herrera, que había resultado ser una genio nata para la informática forense. Su oficina regia era sobria, vanguardista, pero, sobre todo, no albergaba ningún recuerdo de Beatriz. Sonó el teléfono. Era la fiscal Lorena Casillas. Javier, te hablo para darte buenas noticias. ¿Te acuerdas de que te mencioné que estábamos investigando a los otros afectados por Diego Montes? Claro, me acuerdo. Pues ya les hicimos justicia a 2 de ellos. Las familias de los hombres que fallecieron en Chihuahua y en Hermosillo lograron ganar demandas civiles por daño moral e indemnización contra las cuentas de Diego. No es que le quedara la gran millonada, pero peor es nada. Lorena guardó silencio unos segundos. Y hay más, encontramos a otras 2 cómplices con las que él operaba, y ya las tenemos vinculadas a proceso. Tu denuncia inicial fue la punta del iceberg de una red que ni la autoridad sabía que existía. Javier sintió una profunda y gratificante paz. ¡Qué buena noticia! Ojalá paguen por lo que hicieron. Pero espérate, aún hay más. Hemos estado monitoreando la correspondencia de Beatriz en el penal de alta seguridad. Resulta que tenía una mentora, una mujer bastante mayor que fue quien la entrenó en el arte de la estafa. La FGR, Fiscalía General de la República, ya está abriendo una carpeta de investigación. ¿Qué tan grande es el hoyo? Bastante más hondo de lo que pensábamos. Podríamos estar hablando de una red organizada de mujeres operando este esquema a nivel nacional. El tono de Lorena se volvió solemne. Pero gracias a ti, lo estamos desmantelando de raíz. Tú no nada más salvaste tu propio pellejo, Javier. Salvaste a todos los hombres que iban a ser sus próximas víctimas. Al colgar, Javier se quedó pensativo. Lo que él creía que era una traición meramente marital, resultó ser el engranaje de un nido de depredadoras cazando hombres vulnerables. Pero él lo había frenado, o al menos había sido la chispa que inició el incendio de aquella red. Su intercomunicador zumbó. Licenciado Valdés, tiene visitas en recepción. La señora dice que era conocida de su exesposa. Javier frunció el ceño, intrigado. Hágala pasar. Entró a su despacho una mujer de unos 40 y tantos, elegantemente vestida, de cabello oscuro pero con la mirada temerosa. Buenas tardes, señor Valdés. Soy Teresa Beltrán. Y necesito hablar con usted sobre Beatriz. Javier le indicó una de las sillas de piel. Tome asiento. ¿Qué pasa con ella? Teresa se sentó y comenzó a jugar con los anillos de sus manos, nerviosa. Yo soy su media hermana. Somos hijas de la misma mamá. Le juro que yo no tenía ni la más remota idea de a lo que se dedicaba, hasta que la vi salir en las noticias en pleno juicio. La mujer alzó la vista, tenía los ojos llorosos. Vengo a decirle que lo siento muchísimo. Y quiero que sepa que ella no siempre fue ese monstruo. ¿A qué se refiere? Nuestra mamá. Nuestra mamá era idéntica a Beatriz. Una embaucadora profesional, una estafadora de primera. Se casó 5 veces. Y el chiste era que cada marido tenía que ser más millonario que el anterior. Mi mamá fue quien le enseñó todo a Beatriz. Desde cómo leer el lenguaje corporal de los hombres y detectar sus debilidades,
hasta cómo manipularlos para que hicieran su voluntad. Teresa se secó una lágrima furtiva. A mí me daba asco, me negué a ser parte de eso, agarré mis cosas a los 18 y me largué de mi casa. Pero Beatriz. Beatriz era la alumna estrella. Javier se recargó cómodamente en su silla. ¿Y a qué se debe su visita, señora Beltrán? ¿Por qué me cuenta esto? Se lo cuento para que usted sepa, en el fondo de su corazón, que jamás fue su culpa. A usted lo agarraron fuera de base. Usted no tenía forma de olerse la trampa porque Beatriz llevaba toda su maldita vida estudiando cómo engañar a la perfección. Mis padrastros, los amigos ricos de mi mamá, hasta el tendero de la esquina. Ella ensayaba sus mentiras con todos. A Teresa se le quebró la voz. Yo de verdad la busqué durante años. Traté de rescatarla, de aconsejarla para que se saliera de ese mundo, pero ella nunca me quiso escuchar. Valoro su franqueza y el tiempo que se tomó en venir a decirme esto, le respondió Javier, amablemente. Pero, desgraciadamente, eso no justifica las cosas que me hizo. Lo sé de sobra, créame. Y no vengo a pedirle que la perdone. Ella se tiene bien ganado el traje naranja. Teresa se levantó para despedirse. Solamente quería que usted supiera que habemos familiares de ella que sentimos asco y vergüenza por lo que intentó hacerle. Y que aplaudimos su valentía por defenderse como se defendió. Cuando Teresa salió de la oficina, Javier reflexionó sobre lo cíclico de la maldad. La mamá de Beatriz crió a una depredadora implacable. ¿A cuántas niñas más no les estarían enseñando las mismas bajezas en ese momento? Pero, afortunadamente, ese ciclo se había roto de tajo cuando Beatriz se topó con él. Su teléfono volvió a vibrar. Era un WhatsApp de Leti. ¿Tienes planes para cenar? Hay alguien a quien te quiero presentar. Javier no pudo evitar sonreír y poner los ojos en blanco. Llevaba meses tratando de buscarle citas a ciegas, y él se negaba rotundamente. Pero a lo mejor ya era momento de salir del caparazón. Tal vez estaba listo para bajar la guardia, pero esta vez con la lección bien aprendida. Le respondió, ¿a quién? Leti, una colega del hospital. Es cirujana cardióloga, recién divorciada, y lo más importante, sin antecedentes penales vigentes. Ya la investigué en el sistema. Ah, y le conté tu anécdota y le pareció interesantísima, no se asustó. Javier soltó una carcajada. ¿Me estás diciendo que le sacaste carta de no antecedentes penales a tu amiga? Leti, ay, por favor, hermanito. Después de tu numerito con la estafadora, claro que sí. Es a todo dar, tiene mucho sentido del humor y prepara una lasaña que te mueres. Javier dudó un par de segundos, pero tecleó, órale pues. Pero solo una cena. No te emociones. Leti, es todo lo que pido. A las 7 en El Cardenal. No vayas a llegar tarde. Al caer la noche, Javier entró al restaurante y ubicó la mesa donde estaba Leti platicando muy animada con una mujer como de su rodada. Era rubia, de semblante muy ameno y con esas arruguitas alrededor de los ojos que revelan que alguien se ríe mucho. Javier, te presento a la doctora Roxana Murillo. Roxy, él es mi hermanito, Javier. Roxana se puso de pie para saludarlo. Su apretón de manos era firme y no titubeaba. Muchísimo gusto, Javier. Leti se la pasa hablando maravillas de ti. Puras cosas buenas, espero, bromeó él mientras se sentaba. Bueno, me platicó la anécdota de cuando tu ex te quiso despachar al otro mundo, pero tú le volteaste la jugada y la refundiste en el bote. La sonrisa de Roxana era pícara. Todo un dramón de telenovela, pero muy impresionante, la verdad. Javier no pudo evitar echarse a reír. Esa es una excelente manera de resumirlo. La velada fluyó con una naturalidad que él no había sentido en años. Roxana era una mujer chispeante, brillante y sin pelos en la lengua. Le platicó de sus cirugías a corazón abierto, de cómo se divorció de un ludópata de lo peor, y de que le encantaba salir a pasear en bote. Tu hermana dice que eres el mago de la ciberseguridad, comentó Roxana mientras pedían el postre. Debe ser un trabajo fascinante. Lo es. Básicamente me dedico a pensar como si yo fuera el malo del cuento. Encuentro los puntos débiles de mis clientes y los blindo antes de que alguien los use en su contra.
O sea, exactamente lo que aplicaste en tu divorcio, apuntó ella. Javier asintió, gratamente sorprendido. Literalmente eso hice. Encontré el eslabón débil de su plan, y lo hackeé en la vida real. ¡Qué buena onda! Te felicito. La cara de Roxana se tornó seria y admirada. El 99% de la gente se queda congelada y se vuelve víctima de las circunstancias. Tú no te dejaste. La sobremesa se extendió por más de una hora, y para cuando pidieron la cuenta, Javier sintió algo rarísimo, no quería irse a su casa. Me la pasé increíble. Me gustaría que lo repitiéramos pronto, le dijo él en la entrada, mientras esperaban que les trajeran los coches del ballet parking. Yo también encantada. La doctora le dedicó una sonrisa coqueta. Pero te aviso desde ahorita, voy a irme con pies de plomo. Mi ex esposo me dejó bastante ciscada. Te entiendo perfectamente. Yo también voy pasito a pasito. Perfecto. Entonces, vamos a irnos con calma juntos. Roxana le dio un apretón amistoso en la mano. Pasa muy buenas noches, Javier. Mientras manejaba rumbo a su departamento, Javier sintió dentro del pecho un calorcito que llevaba muerto desde hacía un par de años, sintió verdadera esperanza. El pobre había bajado al séptimo círculo del infierno. Tragó traiciones, puñaladas por la espalda y hasta un atentado homicida. Pero había salido victorioso. Se había mantenido a flote. Y en ese preciso instante, pasito a pasito y con las antenas bien paradas, estaba volviendo a sembrar las bases de una nueva vida. Esta vez, sin embargo, los cimientos eran la verdad absoluta, no puras mentiras de utilería, buscando conexiones sinceras y no manipulaciones. No iba a ser fácil. Las secuelas psicológicas de Beatriz tardarían años en difuminarse. Probablemente, por el resto de su vida iba a ser alguien sumamente analítico y desconfiado. Pero por el amor de Dios, estaba vivo, estaba libre, y el mundo era suyo. Y con eso le sobraba y bastaba. Capítulo 9, el círculo se cierra. Un año después, Javier estaba paseando por su lujosa oficina de Monterrey afinando los detalles de lo que sería la presentación más importante y ambiciosa de su vida profesional. La FGR, Fiscalía General de la República, le había adjudicado un jugoso contrato a Soluciones de Seguridad Valdés para diseñar los manuales de capacitación y protocolos de recabación de pruebas digitales en casos de complots intrafamiliares. Básicamente, su calvario con Beatriz ahora formaba el esqueleto de las nuevas leyes. ¿Ya andamos listos, patrón?, preguntó Vicente Herrera asomándose por la puerta. El veterano de inteligencia se había convertido en su director de investigaciones oficiales, inyectándole al despacho décadas de sabiduría de la vieja escuela. Yo creo que sí, Vicente. Sigue siendo muy loco, ¿no crees? Agarrar la peor pesadilla que me ha pasado y exprimirla para crear algo que va a ayudar a un montón de gente. Así es como se sana el alma, Javier, le contestó Vicente, palmeándole el hombro. Agarras tu miseria, la metes al horno, y la sacas convertida en un propósito de vida. La ponencia fue todo un éxito. Javier les dio una cátedra magistral a decenas de altos mandos de la Fiscalía. Los fue llevando de la mano por todo el Vía Crucis, desde que Leti le echó ojo clínico al falso eco, hasta que se llevaron a todos en las patrullas. Proyectó sus tablas, sus sistemas de geolocalización, la forma en que infiltró a un espía de incógnito y cómo le sirvió la ley en bandeja de plata a la policía. Al apagar el proyector, la fiscal especializada en delitos complejos, la licenciada Claudia Mendoza, se puso de pie para ovacionarlo. Licenciado Valdés, nos acaba de dar exactamente el manual que estábamos necesitando a gritos. Los casos de homicidios por cobro de seguros de vida en parejas casadas se nos están disparando. Estos protocolos que usted acaba de estandarizar van a salvarle el pellejo a muchísimos ciudadanos. Al terminar el evento, Javier desbloqueó la pantalla de su celular. Tenía un mensaje de Roxana. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en tu súper presentación? Javier, súper bien. ¿Te animas a festejar en la noche? Roxana, puestísima. ¿Pido de cenar a mi depa o caigo al tuyo? Javier, vente al mío. Yo te preparo de cenar. Durante este último año, su relación amorosa con Roxana había germinado a su propio ritmo, sin presiones. Los dos venían con el corazón muy magullado, con sus propios demonios,
pero esa misma cautela los hizo echar raíces profundas. Era un noviazgo construido en pura confianza, franqueza y un amor padrísimo. Ya el mes pasado, Roxana fue a una fiesta de su empresa y dejó fascinados a todos sus compañeros con su agilidad mental y su simpatía. También se había vuelto uña y mugre con su hermana Letty, con la que se iba a tomar el café cada semana. Y justo apenas el día anterior, Roxana había dado el gran salto de presentarle formalmente a la hija adolescente que había tenido en su primer matrimonio. Javier sentía que la herida finalmente había cerrado. Esa noche, mientras Javier picaba verduras en la cocina de su departamento, entró una llamada. Era un número local desconocido. ¿Bueno? ¿Hablo con el señor Javier Valdés? Le marca el oficial Francisco Salgado, de la Policía Estatal de Hermosillo. El motivo de mi llamada tiene que ver con la reclusa Beatriz Valdés. El estómago le dio un brinquito involuntario. Dígame. ¿Qué pasó con ella? Hubo una riña muy fuerte dentro de las instalaciones. Otra de las presas la atacó brutalmente el día de ayer. Ahorita se encuentra internada en terapia intensiva. Javier soltó el cuchillo cebollero en la tabla de picar. ¿Creen que libre la operación? Pues está muy difícil dar un pronóstico, la verdad. Al parecer, la rea que le dio la golpiza resultó ser una prima de otra de las víctimas fatales que se echó al plato su cómplice, Diego Montes. A saber a quién sobornó para que la trasladaran al mismo reclusorio y le dieran el acceso. El policía aclaró la garganta. Nada más le hablábamos para avisarle y ponerlo en sobreaviso, por si los reporteros lo empiezan a buscar. Enterado, oficial. Le agradezco muchísimo el aviso. Colgó. Se quedó plantado en medio de la cocina intentando encontrar alguna emoción adentro. Buscó satisfacción, morbo, revancha, lástima o angustia. Pero no encontró nada. Estaba vacío. Beatriz había querido matarlo. Había planeado dejarlo caer al vacío como si no valiera nada. Se tenía merecida su sentencia detrás de las rejas. ¿Pero esto? ¿Que la masacraran a golpes y estuviera agonizando conectada a una máquina de hospital en la cárcel? Javier lo analizó unos minutos, hasta que le cayó el 20 de algo muy importante, le valía un reverendo pepino. Y no en el sentido sádico y vengativo de alegrarse por la desgracia ajena, sino con la apatía más indiferente y aburrida que pudiera existir. Beatriz ya no era su problema, era solamente un mal rato en su historial de vida. Que la mujer viviera o no, ya no figuraba en su universo. Él había pasado la página con creces. Cuando llegó Roxana una hora después y se sirvieron el vino, Javier le chismeó sobre la llamada del reclusorio. «Híjole. ¿Y cómo te hace sentir eso?», le preguntó ella, escudriñándole el semblante. Curiosamente, nada. Estoy totalmente en blanco. Cero emociones. Se encogió de hombros, restándole importancia. ¿Tú crees que está mal que no me mueva un pelo? Para nada. Roxana le frotó la mano. Significa que estás completamente curado. Tú ya no eres la pobre víctima del atentado de esa sociópata. Tú eres el hombre que le puso un alto, que no se dejó, el que reinventó toda su vida y que agarró la mayor desgracia y la volvió un caso de éxito. Durante la cena picaron de todo un poco. Que si la hija de Roxana ya estaba aplicando para meterse a la universidad, que si Javier estaba analizando abrir una tercera sucursal de ciberseguridad en la CDMX. Planearon meterse a una agencia de viajes para escaparse de vacaciones los tres, e incluso sondearon la idea de, próximamente, formalizar su relación ante la ley. Por cierto, ya ando viendo catálogos para comprar una casa, le comentó Javier. Andaba buscando algo que tuviera un jardincito coqueto, chance un patiecito, como para que ande corriendo un perro. Suena espectacular, Roxana peló los ojos, sonriendo. ¿Le tienes echado el ojo a alguna zona en específico? Fíjate que andaba viendo opciones por el municipio de San Pedro. Lo suficientemente cerca para bajar rápido a la oficina, pero lo suficientemente trepado en la sierra para que nadie nos ande espiando. Le dio un trago a su vino y agregó en tono burlón, digo, un lugar espacioso para que se quede a dormir una novia que me visita a cada rato. A Roxana se le iluminó la mirada. Ándale. ¿Tienes novia? ¿La conozco? Fíjate que es una doctora que opera corazones, creo que le encantaría la idea.
Está súper metida conmigo. Roxana se inclinó sobre la isla de la cocina y le dio un beso largo. Es más. Creo que te juro que la doctora está perdidamente enamorada de ti. Créeme que el sentimiento es totalmente correspondido, le dijo él al oído. A medianoche, ya que Roxana se había regresado a su departamento, Javier salió al balcón para admirar las luces de la metrópoli regia. Puso todo en una balanza mental. Recordó cómo estuvo en el hoyo, su plan maquiavélico de defensa, su victoria en los tribunales y los tragos amargos de la terapia. Hacía un par de años su mundo colapsó. Pero entre los escombros se forjó un tipo imparable, analítico, seguro de sí mismo. Se prometió nunca más callar sus instintos, y si le querían ver la cara, siempre defenderse con uñas y dientes. Beatriz intentó meterlo a un ataúd, y, sin querer queriendo, lo convirtió en una leyenda de éxito. Vibró el celular. Un WhatsApp de Leti. Vi en las noticias locales el circo que se armó con la golpiza de Beatriz. ¿Andas bien, hermanito? Javier, ando perfecto. De hecho, me quedo corto. Soy inmensamente feliz, Leti. Leti, eso es todo. Que te vean viviendo tu mejor vida, esa es la verdadera cachetada con guante blanco. Javier sonrió. Leti tenía toda la razón. No ganó el juego mandándola a vestir de naranja, ganó la partida al no darle el poder de amargarle el futuro. Se construyó desde cero, amó bonito de nuevo, y supo darle un propósito loable a su conocimiento. Estaba tranquilo, enamorado y con mucha paz. ¿Y eso? Eso valía más que todos los millones del mundo. 3 meses más tarde, llegó una notificación oficial del penal a su buzón. Beatriz había logrado sobrevivir milagrosamente a los traumatismos en terapia intensiva, pero el precio había sido altísimo. Había quedado con daño irreversible y pasaría el resto de sus miserables días postrada en una silla de ruedas en el pabellón de reos discapacitados de la prisión. Javier le echó una escaneada al papel, y sin mayor ceremonia, lo hizo bolita y lo tiró al bote de basura del estudio. Su mente estaba ocupada en temas mucho más interesantes. Tenía que organizar la mejor pedida de mano del universo, con un anillo de compromiso que tenía escondido en el cajón bajo llave y que pensaba darle a Roxana el mes que entra. Tenía encima el estrés del nuevo y lucrativo contrato que firmó con la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal. Y ya casi terminaban los acabados de su nueva casa, 4 cuartos divinos, terraza techada y unas vistas panorámicas al cerro de la Silla que le quitaban el aliento. A Beatriz Valdés se la había tragado el olvido. Ya solo era un mal recuerdo mal dibujado. El ingeniero Javier Valdés, por el contrario, estaba más vivo que nunca, con el éxito en la palma de la mano y una vida de ensueño. Su trampa fue la mejor jugada de su existencia. Se partió el lomo por conseguir la justicia que se merecía. Al día siguiente, cuando llegó derrapando a la entrada de su corporativo, Vicente lo cachó en los elevadores. ¿Qué hubo, patrón? Hoy va a estar movidita la cosa. ¿Por qué moscote picó tan temprano, Vicente? Le acaban de llamar directo de la FGR. Resulta que quieren ver el presupuesto para empezar a usar nuestros cursos para las agencias que colaboran a nivel internacional. No se hable más. Javier entró a la sala de juntas, acomodándose en la silla del director, rebosando orgullo y convicción. Hay que ponernos las pilas para evitar que un solo hombre más pase por las infamias que me tocaron vivir. Así se habla. Vicente se detuvo justo antes de salir de la sala. Oiga, ¿se acuerda cuando llegó a mí pidiéndome ayuda? Parecía un perrito apaleado con puras ganas de vengarse del mundo. Ah, caray. Y mírese ahora. Pasó de ser la víctima a ser el ángel guardián de mucha gente. Ese sí es un desarrollo de personaje digno de película. En cuanto se quedó a solas en el piso de arriba, Javier prendió la pantalla de su laptop y se puso los audífonos. Pero antes de empezar a mandar correos, se metió a la galería del teléfono. Se quedó contemplando una foto de Roxana, estaba muerta de la risa por algún chiste malo que le había contado, con los ojos llenos de vida y luz. Al final del día, le había escupido al diablo en la cara y había salido ganando. Le habían jugado sucio y se mantuvo en pie. Lo despojaron de su fe ciega en el amor y terminó construyendo un amor real. La anécdota,
que había arrancado con el hallazgo accidental de un ultrasonido alterado y el pitazo desesperado de su hermana mayor, terminaba aquí, llena de justicia y recompensas. Y mientras el maestro de la ciberseguridad empezaba a transcribir las lecciones que enseñarían a las autoridades de todo el país a atrapar buitres vividores de seguros antes de que destruyeran hogares, en el fondo, Javier Valdés sabía muy bien que ya no solo era un sobreviviente, sino un auténtico triunfador. Y qué duda cabía, la dulce miel del triunfo sabía infinitamente mejor que el amargo trago de la venganza. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos allí.